Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hoy yo quiero hablar acerca de eso que debiéramos hacer constantemente, frecuentemente, que es el poder estarnos haciendo un examen. No que nos lo hagan otros, sino que nosotros nos lo hagamos. Y por eso es que esto se llama autoexamen. Y para que usted y yo nos podamos entender un poco, déjeme darle unos 4 conceptos que los escribí hace poco, mientras estaba el servicio, que debemos todos manejar y así poder entender por dónde se va a enrumbar esta exposición. Número 1, autoexaminarnos es hacer un examen en nuestro interior o de nuestro interior. Autoexaminarnos es cuestionarnos a nosotros mismos. Autoexaminarnos es encontrar la realidad que vivimos. Autoexaminarnos es descubrir lo que realmente somos. Tomando en cuenta esos pensamientos que le acabo de imprimir en su mente, y si a usted le quisiera tenerlos, pues con gusto se los vamos a enviar. Necesitamos por lo menos entender 2 cosas, para mí indispensables, que inclusive afectarán la salvación de cualquier mortal. Cualquier persona va a ser afectada, sea que esté fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Honestamente, este mensaje no es para gente fuera de la iglesia. Este mensaje es para gente dentro de la iglesia. Se va a encontrar en 2 de Corintios, pero hubo cuestionamientos tan destructores que llegaron a pensar y a decir que el apóstol Pablo estaba reprobado. O sea, que no era la persona indicada para hablarles a ellos. Por 2 ocasiones les había visitado, y ahora, como inicia el capítulo 13, iba la 3ª vez y les había escrito con tanta severidad que les dice, tanto ausente como presente, no voy a ser indulgente con nadie. Usted se va a encontrar con eso también. O sea que el hombre estaba resuelto a ponerle un fin a la mala conducta de los corintios. ¿Qué le parece? Y hay algunos que se quejan en este tiempo diciendo, ¡ala, qué severo ese predicador! ¡Qué radical ese pastor! Ya me imaginaría una congregación en Managua teniendo como pastor al apóstol Pablo. Ya me lo imagino.
por donde más cerca les tocaría correr, se correrían. Porque este hombre no andaba con cuentos ni con sobaderas a nadie. Este hombre le decía lo que tenía que decirle a la gente y en especial a la iglesia que él mismo había establecido, y dice: porque nada va contra la verdad sino la misma verdad. Hagamos cuenta y caso que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia Elín en el reparto Chi, comunidad cristiana Elín. Te voy a decir esto. A mí no me importa tanto que si crees o no crees en el llamamiento que yo tengo, pero una cosa sí te voy a decir: lo primero que tienes que hacer es hacerte un autoexamen, si realmente estás en la fe o no estás en la fe. Y entonces, de esas dos cosas que yo les digo, que cada uno de ustedes tiene que conocer y que están respaldados por la palabra de Dios, tenemos entonces que aplicar a nuestra vida lo que yo podría decir un estudio a profundidad. Normalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Juzgamos de aquí, voltéeme a ver por favor, porque el que está conectado o quizás oyendo audio no va a poder. Miramos de aquí de los ojos hacia afuera, pero muy pocas veces, y quizás en algunos casos nunca de aquí hacia adentro, porque somos buenos para poner el dedo en el defecto de los demás, pero no ponernos el dedo en la llaga que nosotros tenemos. Y créanme que hoy, mientras estaba en el último momento de oración aquí en este altar, yo le decía: señores, este mensaje está bastante fuerte. Pero el Señor me hizo recordar dos cosas. Y vaya conmigo a la escritura, por favor. En 1 Corintios 11:31 al 32, repito, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 31 al 32, lo recordarán cuando el apóstol Pablo hizo las recomendaciones sobre la celebración de la muerte del Señor. Y allá en el versículo 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, una de las cosas por las que nosotros debemos autoexaminarnos es que el autoexamen va a evitar que seamos condenados. Porque una persona que se autoexamina es una persona que quiere reflexionar, es una persona que quiere saber desde adentro cómo está en su relación con Dios. Es una persona que está dispuesta a cambiar. Pero es casi común de que no estamos haciendo ni el más mínimo intento de vernos hacia adentro, saber cómo sentimos, saber cómo reaccionamos, saber cómo pensamos. Es más, la Escritura establece que nosotros debiésemos enfocarnos en todos aquellos pensamientos y aquellos sentimientos puros, y nunca dejarnos llevar para estar analizando o recordando pensamientos que más bien van a contaminarnos. Entonces, cuando yo leo estos dos versículos, el autoexamen va a evitar que seamos condenados. Y por si acaso usted todavía no se ha conectado con el espíritu de este pensamiento,
Cuando nosotros nos autoexaminamos, vemos cómo realmente somos en el interior. Si usted y yo nos preocupamos por autoexaminarnos, eso va a evitar que seamos condenados. Pero cuando estamos haciéndole el examen a otro, eso puede que nos lleve a una condenación, porque ninguno de nosotros es justo como para juzgar a otro. Y aunque fuésemos tan justos por encima de otros, escúcheme esto: la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces necesitamos entender que no se trata de estar de aquí de nuestros ojos hacia afuera juzgando a los demás, sino que de aquí de nuestros ojos hacia adentro juzgarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros descubrimos que no estamos bien, cuando nosotros descubrimos que realmente no estamos viviendo como lo demuestra nuestra apariencia. Porque yo no sé ustedes, pero ustedes me ven a mí de camisita manga larga y dicen el siervo de Dios, ¿verdad que sí? Y si vemos a uno de saco, eso es apóstol. Y dice, juzgamos por la apariencia, ¿no es cierto? Vemos a alguien que anda caminando todo así sencillito y dice, qué humilde. Pero no, eso no tiene que ver con la humildad. Eso más bien tiene que ver con no saber caminar. Como el que se viste muy así, sencillo, y dice, ve qué humildito. No, sencillamente esa es la ropita que tiene. Pero eso no demuestra humildad de nadie. Yo he conocido gente de levas y que solo te andan de trajes completos, pero son gente muy sencillas. Y entonces no se trata pues de la apariencia. Entonces ahí ya caí en la razón que les quiero presentar a ustedes. No se trata de aparentar de que somos, que en realidad sabemos que no lo somos. Y cuando uno está delante de Dios, y le recomiendo lo haga esto muy frecuente, hágalo de continuo, venga a la presencia de Dios y dígale al Señor como David, examíname. Examina mi corazón si hay algo perverso, si hay algo malo dentro de mí. Porque le voy a decir esto, es muy difícil que nosotros miremos nuestros propios defectos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que tienen mal aliento? Levántenme la mano. Les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen mal aliento? No, que va. No, pastor, parece eucalipto lo que me sea. Es menta fresca, pastor. El mal aliento probablemente usted no se lo sienta, pero otro sí le siente la patada. Cuando usted le habla a una persona, esa persona sí le siente el mal aliento que anda. Entonces así ocurre con algunos defectos que tenemos. No los aceptamos y no vayamos muy lejos. Eso a mí me ha pasado. Qué difícil es aceptar cuando alguien te dice, no está bien esto, o esto que hiciste no es correcto. Qué difícil es aceptarlo. Pero sabe, cuando venimos a la presencia de Dios y con humildad venimos ante Él y le decimos, Señor, ayúdame, examíname, y comienza el Espíritu Santo a hacer el trabajo desde los pensamientos y hasta el último paso que dimos en el día. Por aquello que vimos que no debimos haber visto, por aquello que oímos que no debimos haber oído, por aquello que hablamos que no debimos haber hablado, por aquello que tocamos o agarramos y que no debimos haberlo hecho, y por aquellos pasos que dimos que mejor hubiera sido quedarnos sentados como paralíticos. Delante de Dios nunca vamos a poder ocultar la realidad. El escrutinio, la lupa que Dios pone sobre nuestra vida, nadie escapa de eso. Pero somos tan tontos
que venimos delante de los hermanos, de los líderes de la iglesia, y queremos presentar una imagen solo como para decir que estamos bien. Y le voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira habían decidido vender una propiedad que tenían, y el precio de la propiedad llevarlo y ponerlo a los pies de los apóstoles, como todos los que hacían eso lo hacían. Como el apóstol Pablo habla inclusive en esta carta respecto de esas ofrendas abundantes que recibían de todas las iglesias, y el apóstol Pablo dice que eran administradas por nosotros, dice, por la confianza que nos habían dado. Entonces Ananías y Zafira llegan donde el apóstol Pedro y le dicen: aquí traemos el precio de la propiedad que vendimos. Y Ananías, que fue el primerito en llegar, el apóstol Pedro le dice: Ananías, ¿por qué? ¿Por qué mientes? ¿Por qué tientas al Señor? Cuando la propiedad no la había vendido, ¿de quién era? Era tuya. Aún cuando ya la habías vendido, ¿de quién era el dinero? Era tuyo. ¿Cuál era el problema? Que te lo dejaras y no que vienes delante de mí a mentir. No le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Y el hombre cayó muerto. Hoy me mandan a mí a la modelo si hago eso. Lo mató al pastor. No, lo mató su mentira, por no haber sido genuino delante de Dios. Al ratito viene la Zafira. Zafira, ¿es cierto que vendieron ustedes la propiedad? Ay, sí, siervo del Señor, aleluya, mi respeto, reverendo. Bueno, le dice: conveniste con tu esposo en mentir. Mira, allá a la puerta están entrando los jóvenes que acaban de llevar a tu esposo a enterrarlo, y te van a llevar a ti también. Pum, murió también. Mire, delante de las personas nosotros podemos aparentar, pero delante de Dios no. Lo que una persona puede tragarse y es una mentira, aparentando ser una verdad, para Dios no existe ni la más mínima posibilidad de que le vayamos a mentir y nos salgamos, como dice el dicho, con la nuestra, ¿no? Es por eso que antes de venir a Dios, inclusive para ofrecerle al Señor, dice la palabra del Señor que si viniendo a depositar tu ofrenda, que en esos días, yo no sé si ustedes recuerdan un momento en que el Señor estaba viendo cómo traían las ofrendas. Los ricos traían ofrenda, una viuda, ¿se acuerdan? La ofrenda de la viuda. El Señor estaba viendo la ofrenda que entregaban. Ok, entonces dice el Señor que si viniendo a depositar tu ofrenda, si traes tu ofrenda al Señor y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, entonces dice: deja tu ofrenda ahí, regrésate y reconcíliate. Y una vez que te reconcilies, ven y ofrece tu ofrenda. Ahora, algunos ese pasaje de la Escritura no lo han entendido, pero ya que lo toqué para decirle que delante de Dios estamos descubiertos, antes de continuar le voy a aclarar un poco eso. Porque algunos vienen y dicen: pastor, fíjese que la fulana o el fulano anda hablando de mí, voy a irle a pedir perdón. No, el texto no te está diciendo eso. El texto está diciendo que si alguien tiene algo en contra tuya,
Ok, si alguien tiene algo en contra tuya, es porque tú hiciste algo que ofendió a esa persona. Por eso tiene algo en contra tuya. A esa persona que ofendiste, a esa persona a la que le faltaste, a esa persona contra la que pecaste, a esa persona a la que le hiciste el daño porque hablaste de él, hablaste de ella, te lo comiste, te lo devoraste. Antes de pasar a dejar la ofrenda, debiera ir y decirle: perdóneme, yo murmuré de usted, yo chismeé de usted, hablé lo que no era verdad de usted. Y entonces dice el Señor: hasta entonces ofrece tu ofrenda para que te sea acepta. ¿Me está oyendo? Ah, no, pero venimos nosotros y ponemos los sobres llenos de contribución, de diezmo, de ofrenda y esto y lo otro. Como que si Dios se va a tragar la falsedad que estamos viviendo. Cuando no nos autoexaminamos, somos juzgados por el Señor. Y somos condenados. No porque Él se plazca en ello, sino porque no tuvimos el valor de poder decir: Señor, perdóneme. No tuvimos el valor de ir donde la persona a la que le hicimos daño y decir: perdóneme. Mire, no es fácil. Se lo digo con todo el peso de la verdad. No es fácil, pero es lo mejor. Lo segundo que le quiero decir, vámonos al texto que hemos tomado, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo con estas palabras respecto de la iglesia allá en Corinto? Lo que quiere es que ellos descubran que las actitudes que están teniendo pone en tela de duda si realmente están en la fe. Aquí la palabra fe no es el don del Espíritu Santo como fe. Aquí no es tomada la fe como el don de la gracia. Aquí tenemos fe como lealtad, porque lo que ellos estaban siendo era desleales contra el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol les está diciendo esto: examínense para ver si están actuando con lealtad, porque todo lo que están diciendo, todo lo que me están atribuyendo y todas las mentiras que están diciendo, eso me dice a mí como que ustedes están reprobados. Porque si hay algo que les voy a decir con seguridad, dice el apóstol Pablo, es que yo no estoy reprobado delante de Dios. Puedo ser tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. Puede que fui muy rústico, usé términos muy fuertes para hablarle, pero yo no soy tosco en el conocimiento. Yo sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy enseñando, sé por qué los quiero encaminar por ahí, porque al final lo que yo quiero es que ustedes sean como una novia pura para Dios, que Satanás no extravíe la verdadera sinceridad de ustedes hacia Cristo, que Satanás no gane ventaja destruyéndolos moralmente. El que pecó, hay que aplicarle su juicio. Y como él fue bastante severo con un caso que se dio ahí de fornicación, pero de lo más fuerte que se puede oír, imagínense en eso entonces, donde el hijo tenía a la mujer de su padre. Me imagino que era la madrastra. Y él dijo, así como ausente, como si estuviera presente, que ese se ha entregado a Satanás. Wow, qué duro, ¿verdad? Hagámonos un autoexamen. Le voy a decir esto, y me gustaría, si algún día algunos de mis superiores logran escuchar estas palabras que voy a decir. Por ahí anda mucha gente, aún dentro del gremio ministerial, hablando cosas en contra de las autoridades nuestras.
Créanme, ese tipo de gente yo de largo. Con ese tipo de gente yo no quiero rozarme. Un día de estos, yo le dije a un ser que aprecio muchísimo, que no sé qué estaba diciendo ahí, que chisme, que esto. Yo le dije, pare, por favor pare, yo detesto eso. En la boca de un cristiano no debiera haber chismes ni murmuraciones, porque la palabra de Dios nos exhorta a que hablemos para edificación. Y cuando yo llego donde este viejito y le digo, el hermano Francisco dijo tal cosa, fíjese, ya indispongo a este anciano contra el hermano Francisco. Cuando yo llego donde alguien a decirle, y te das cuenta de lo último que acaba de pasar, ay, y el oído se abre así, ¿ve? Como que quiero oír más. Y estoy llevando la información que le voy a decir esto. Hay cosas que probablemente algunos de nosotros digamos que a la gente no le importa ni un comino. Usted y yo tenemos que aprender a cerrar la boca. Dije que usted y yo debemos aprender a cerrar la boca. No nos andemos metiendo en lo que no nos importa. Mucho menos cuando se trata de hablar de un siervo del Señor, de un líder de la iglesia, de alguien que te aprecia, de alguien que está contigo, que comparte tu fe, que comparte momentos de oración. ¿Cómo vas a ir a hablar de él o de ella? ¿Qué tanto grado, qué tanto nivel tiene tu lealtad? Señor, yo te lo juro, que aunque todos se escandalicen y aunque todos te nieguen, yo voy a permanecer fiel. Y le dice el Señor, Pedro, antes que el gallo cante, ¿me habrás negado 3 veces? ¿Lo recuerdan, verdad? Qué triste fue para el apóstol Pedro. Para mí que fue muy duro eso. Llega una muchacha, esto es de los mismos, no, yo no sé de qué hablas. Llega otro y dice, él estaba con él, a mí no me metas en eso. La cosa es que lo niega 3 veces y el gallo canta. Nuestra lealtad es puesta a prueba, a veces hasta en cosas mínimas. ¿Es cierto que usted tal y tal cosa? No. Y es verdad. En vez de decir, sí es cierto, pero debo aclarar por qué o en qué circunstancias se dio esto. Ah, no, inmediatamente como que ya el cerebro está predispuesto a que si te preguntan algo que va a afectar, entonces tú tienes la respuesta, no. ¿Y sabe usted que la primera respuesta realmente revela lo que es? Tu respuesta revela tu primera respuesta. La segunda puede ser complicidad o a lo mejor reconocer un poco. Y la tercera termina condenándote o liberándote. Así que cuando alguien le pregunta algo, mire, ¿y es cierto tal y tal cosa? No, ya desde ahí ya está el asunto. Uno tiene que ser muy honesto en las respuestas y tiene que pensar, lo que voy a responder me puede afectar o me puede condenar o me puede liberar. Pero cuando uno habla verdad con su boca en relación al Señor, en relación a tu fe, a tu lealtad, cuando uno está correcto, cuando de su boca sale verdad. Esto yo lo digo frecuentemente. ¿Debe usted dinero? Pague. Pastor, pero no tengo cómo pagar. Haga arreglo. Sea honesto. No vaya a decirle al acreedor, es que mire que me está yendo mal, es que no tengo para esto y para lo otro. Y de repente, en tiempo de vacaciones, en centros recreativos,
en balnearios, comiendo en restaurantes, y dice el acreedor: ¿y cómo diablo es que dice que no tiene? ¿No es cierto? Entonces queda descubierto que lo que somos es un atajo de sinvergüenzas, de mentirosos y de mala paga. Hay que hablar verdad con nuestra boca. Eso demuestra que estás en el nivel de lealtad, de fidelidad, de sinceridad, de transparencia, de honestidad que necesitas como seguidor, como seguidora de Cristo. No mienta. Los mentirosos, acuérdese, tal vez permanezcan en el reparto chico, pero al cielo no van a llegar. Le comentaba en breve la historia que se está viviendo en el momento cuando Pablo decide defender su ministerio, como usted puede ver esa defensa en el capítulo 10. Le comentaba de que se le había levantado un problema muy serio y el apóstol se dispone a ir por tercera vez. Usted lo puede ver iniciando el capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, el hombre iba dispuesto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, voy a poner las cosas en su lugar. Y parece que en esos días del inicio de la iglesia, en este primer siglo, o puedo decirlo, en los primeros 70 años de la iglesia, del 30 hasta el 100, que fueron tantas dificultades, y cuando el apóstol Pablo en su ministerio viaja por toda Asia Menor y establece, es el perito del cristianismo en esa región, habían tantos problemas en diferentes congregaciones, pero que el apóstol Pablo se enfoca en esta, porque es de esta iglesia que le escriben y que le envían a decir: aquí esto es un relajo, esto aquí hay mucho problema, incluso aquí hay gente que anda hablando mal de ti. Y como él sabía lo que él era, y como él sabía del llamamiento que tenía, y como él sabía que estaba aprobado por Dios, entonces dice: ok, voy a ir, pero les prometo que no voy a ser indulgente con nadie. El que pecó va a pagar las consecuencias. El que anduvo ahí como urraca parlanchina va a pagar las consecuencias. La iglesia tiene que aprender a vivir no solo en lealtad a sus autoridades terrenales, sino en lealtad a su Señor, en lealtad a Dios. Vivir una vida fiel, vivir una vida apartada de pecado. Que esa santidad crezca en usted, que esa santidad por causa del Señor aumente en usted, que cada día vaya diciéndole no al pecado, no a la malicia, no al mal pensamiento, no al mal sentimiento. ¿Me explico? Irse apartando cada día por ser leales al Señor, permanecer en la fe.